Bueno, me llamo Andy. Si es tu primera vez, hace mucho tiempo, y no importa, nos alegra que estés con nosotros en la iglesia de Ciudad de Kenosha. Hay muchas cosas que están sucediendo este fin de semana. Una muy importante, nuestros jóvenes, con muchos líderes y estudiantes, son un grupo grande este año en Green Bay, Wisconsin. He tenido algunos encuentros, generalmente con poca comunicación, porque quería que pasaran tiempo allí. Pero la comunicación ha regresado y los jóvenes, nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria se están reuniendo con el Señor. Están creciendo en el Señor y confían en que el Señor dejará una huella espiritual indeleble en ellos. Estos serán momentos que recordarán el resto de sus vidas. Dice que estoy viendo a los padres y escuchando que sus estudiantes están ahí hoy, al igual que los míos. Así que estamos emocionados por escuchar esas historias cuando vuelvan la próxima semana. Además, como nos dijo Zach, la próxima semana es muy importante. Es nuestro 4º aniversario, nuestro 4º cumpleaños como iglesia de Ciudad de Kenosha. Y tendremos celebraciones en ambos servicios. No se lo querrán perder. Hablaremos de la visión la próxima semana del 2026. Hablaremos de lo que Dios hizo el 2025. Veremos dónde se depositó la primera ofrenda del reino. Y por cierto, ya comenzaron los proyectos en la iglesia. Y hablaremos de eso la semana que viene, pero hay tantas cosas maravillosas en este ministerio, en este edificio como Kenosha, iglesia, y lo que Dios hará en 2026. Así que ese es un mensaje muy importante la semana que viene, ya que hablaremos de la visión 2026. Y luego al final del segundo servicio les invitaremos a regresar al primer servicio. Al final del segundo servicio iremos al gimnasio que está aquí. Tendremos una comida especial, habrá premios para celebrar. Y no se lo querrán perder. Será a las 12:30. Después del segundo servicio celebraremos en ambos servicios. Y luego tendremos un momento en el gimnasio donde tendremos comida y premios. Y será un momento divertido porque conocerán gente nueva. Hay personas en el segundo servicio que quizás nunca lo has visto. Y te preguntas, ¿cuánto tiempo esta persona tiene aquí? Y bueno, quizás ya tiene años y no lo sabías. Así es un buen momento para hacer una sola iglesia. Y una gran primera semana para que algunos vengan y escuchen la visión de que Dios tiene. Y hoy estamos en la segunda parte de nuestros ministerios que se llama Dios solo dime. ¿Alguna vez has tenido un momento en tu vida en el cual desearías que Dios me hablara sobre esa situación específica, verdad? ¿Alguna vez has dicho, Dios, necesito sabiduría, necesito que me hables, necesito saber estas cosas antes de seguir adelante? ¿Y no me lo dirás, Dios? Isaac la semana pasada lo adelantó al comprender la voluntad de Dios. Conocemos la voluntad de Dios, su voluntad escrita en su palabra. Y si quieres conocer la voluntad de Dios, necesitas estar en su palabra, leerla, prestarle atención. Así que si quieres conocer la voluntad de Dios, primero tienes que estar en su palabra. Y hoy vamos a hablar de los detalles con quién deberías casarte. Y ese trabajo y esa universidad a la que quieres entrar. Y hoy hablaremos de cómo abordar esos temas. ¿Ok? Ahora, hablando de la voluntad de Dios, y pues vamos a hablar en sí un poquito más acerca de eso. Y específicamente en Navidad nos reunimos con algunos familiares y realmente no sé qué pasó con la nieve. Teníamos como unos 60 centímetros y luego se derritió. Y luego nevó como el día después de Navidad y le preguntaste a Dios por qué. Como que el día que queríamos nieve y no estaba. Pero eso significó unas condiciones de conducción realmente buenas. Fue un viaje bastante tranquilo hasta Dakota del Sur. No tuvimos problemas con el carro ni el clima. Estábamos en Dakota del Sur, pero lo extrañamos sobre todo aquí en Kenosha. Pero hay una gran ventisca. Fue tan fuerte que muchas de las carreteras por las que habíamos pasado el día anterior estaban cortadas y teníamos que llegar a Iowa. Y entonces pensamos, bueno, ¿sabes? A medida que conduzcamos hacia el sur, las carreteras mejorarán. Es domingo por la mañana y te voy a ser sincero. Alice y yo lo debatimos. Salimos antes, por las que habíamos pasado el día anterior estaban cortadas. Y entonces, bueno, a medida que conduzcamos hacia el sur, pues lo sabremos, ¿no? Y bueno, y ¿sabes qué? Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a ir a la iglesia de mi hermana. Llevan mucho tiempo queriendo que vayamos. Y quería verla. Y lo más importante es, bueno, estar entre el pueblo de Dios. Y ya sea en tu iglesia local o adorando a Jesús. Y solo nos robamos a nosotros mismos cuando nos robamos nuestros momentos de no ir a la iglesia. Así que decidimos ir a la iglesia
con ventisca o no, y vamos. Así que fuimos en carro a la iglesia, el viento soplaba a cántaros, había una nevada en el pueblo, así que imagínate cómo sería afuera del pueblo. Y tuvimos un servicio religioso increíble y luego decidimos ir a Iowa a ver a nuestro amigo Ben. Conoces a Ben, es pastor de una de nuestras iglesias hermanas, y fuimos a verlo. Y mientras salíamos de la ciudad, ya bajamos una colina. Ahí había varias colinas. Estábamos bajando una colina y mientras pisaba el freno, noté que el pedal se fue al fondo y perdimos todos los frenos. Totalmente, falló. Lo que te enseñan en la clase de manejo, que normalmente nunca sucedió, y estaba sobre una placa de hielo. Así que no tenemos frenos y por supuesto puedes hacer muchas maniobras, pero también hay hielo. Así que si haces algo evasivo, no sabes qué va a pasar. Así que, bueno, dentro de la costa y fuimos a estacionarnos cerca de ahí. Y ese plan funcionó, así que entramos al estacionamiento más cercano y me di cuenta de que parece que ya no vamos a ir a Iowa. Y quiero que pienses esto. Si no hubiéramos ido a la iglesia, habríamos estado en la autopista en medio de una ventisca. Y por cierto, me enteré de que esta autopista fue cerrada más tarde debido a un gran choque justo a la hora en que debíamos estar conduciendo. Pero con o sin choque, habríamos estado en la autopista en medio de una tormenta si no hubiéramos ido a la iglesia. Lo que significa que esta iglesia, sin duda, nos salvó la vida ese domingo. Nunca se sabe si ir a la iglesia trae buenos resultados. Pero, Alinson, parece que el Señor nos quiere que vayamos y parece ir a la iglesia nos acaba de salvar la vida. Les diré que esto es solo publicidad sobre la iglesia, porque hay días que simplemente queremos ir y simplemente pues o estar en el celular. Y nunca te vas a arrepentir de la iglesia. Al contrario, te arrepentirás de no ir, te arrepentirás de no incluirlo en tu plan o rutina. Pero les diré que esto es la prueba viviente. De hecho, nos salvó la vida ese día. Pero no fue solo eso. Nos dimos cuenta de que era la voluntad de Dios que no fuéramos a Iowa ese día. Era la voluntad de Dios que no nos metiéramos en una situación tan tonta. Y mi hermana me dijo, ¿estás seguro de que debes ir? Creo que iremos. Incluso fuimos a la iglesia. Incluso gente que no conocía. Y bueno, y hubo un momento que pensé que tal vez la sabiduría que estoy escuchando me haría cuestionar el plan que estamos siguiendo. Pero ¿sabes qué? Soy terco y se necesitó la soberanía del Señor para cortar mi línea de freno hasta donde nos fuimos. Pero ¿sabes qué? Incluso en los momentos difíciles a veces Dios es ridículamente bondadoso. Y lo que quiero decir es que simplemente me detuve en un estacionamiento, miré hacia arriba y el nombre del lugar era Graham's. Mi tercer hijo. Ese es su segundo nombre, Graham. Y se llama Graham. Y miré hacia arriba a este lugar y pensé que Graham era un taller mecánico. Así que bajé de la camioneta, metí la llave en su sobrecito y me arreglaron el freno del día siguiente cuando ya salía el sol y la nieve se estaba derritiendo. Y verás, Dios va un paso por delante de nosotros. Y a menudo cuando buscamos su voluntad, a dónde mudarnos, con quién casarnos, a qué escuela ir, debería conducir y hacer este viaje, debería ir a este viaje misionero, puedes llenar el espacio en blanco. Y quiero que sepas que Dios ya va un paso por delante de ti. Ahora, a menudo antes de tomar decisiones queremos saberlo todo. Queremos saber sobre el futuro. Queremos saber todos los detalles y a veces no queremos avanzar hasta saberlo todo. Y no solo los cristianos, incluso en el mundo pagano. La gente va a ver incluso hasta adivinos. Consulta sus cristales. Nuestra sociedad actual se dice irreligiosa. Son muy religiosos, pero se llaman nueva era. Tengo malas vibras sobre esto. La gente quiere saber el futuro. Y quiero que sepan esto. Si Dios no está presente cuando nos preguntamos qué debemos hacer, terminaremos con la respuesta equivocada y con el Dios equivocado. Necesitamos asegurarnos de que sin importar lo que hagamos, sin importar la pregunta que nos hagamos, busquemos a Dios y confiemos en Él. Ahora, cuando te preguntas ¿por qué sucedió esto? No es una mala pregunta, especialmente si sucedió algo malo, ¿verdad? Dios, ¿por qué sucedió esto? Es una pregunta válida. Pero al hacer esta pregunta es importante recordar que vivimos en un mundo caído.
Vivimos en un mundo donde no lo sabemos todo y necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer su sabiduría. De hecho, Santiago 15 dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos generosamente y sin escrúpulos, y se le dará. Algunos de nosotros podemos idear un plan muy sabio de antemano. Otras veces miramos atrás y decimos, Dios, tú estuviste involucrado en esto. Y le agradecí al Señor inmediatamente cuando se nos rompieron los frenos y nos metimos en el estacionamiento de un garaje y pensé, bueno, Dios, no pudiste haberlo dejado más claro. Cuando no sabemos qué hacer, debemos orar al Señor por sabiduría mientras vivimos en obediencia a la palabra revelada de Dios. Por eso comenzamos esta miniserie con la voluntad de Dios, y te la perderás si no lees y prestas atención a su palabra revelada en las Escrituras. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, considerando las misericordias de Dios, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su verdadero culto. Así que no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que distingan lo que es bueno, agradable y perfecto. La voluntad de Dios, ¿quieres conocerla? Tu mente necesita ser reformada, tu mente necesita ser, renovada. ¿Y cómo se renueva? Por la palabra de Dios y conociendo su voluntad escrita. Su voluntad no depende de nuestra opinión, ni siquiera hacemos que la palabra de Dios signifique lo que significa para nosotros. Hemos estado en la Biblia diciendo, ¿qué significa esto para ti? No importa lo que signifique para ti, qué significa realmente para que pueda renovar nuestra mente. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Debes ser personas de la palabra que la escuchen. Y esta es nuestra idea principal. La voluntad de Dios exige un corazón rendido. ¿Deseas la voluntad de Dios incluso para ese asunto en particular? ¿Lo lograrás? Sí, claro que sí. Pero escucha, si no entiendes todo lo que menciono, no importará el asunto en particular, porque ya tomarás esa decisión que podría ser imprudente. La voluntad de Dios existe tu corazón rendido a Dios. La voluntad de Dios existe un corazón rendido. ¿Y cuál es tu llamado en la vida? La gente pregunta, ¿cuál es mi llamado? Es rendirte al Señor, entregarte a Él. Y la Escritura es clara, no puedes vivir según su sabiduría y tus grandes decisiones, como toda persona, es decir, tu cuerpo, mente y alma, no está entregada total y completamente a los caminos del Señor, a los mandamientos de la Escritura. Ahora, si no estás casado, las Escrituras quizás no mencionan el nombre de su futuro esposo, pero sí dan mandatos sobre cómo deben cultivar relaciones y qué tipo de persona se ajusta al carácter de tu esposo. En el matrimonio vemos cómo deben reaccionar y actuar los hombres y las mujeres. Hombres deben liderar, padres deben criar a sus hijos en el Señor, en la comunidad de la iglesia local. La Biblia quizá no diga si deberías mudarte a otra casa si estás pensando en mudarte, pero sí te dice que pongas a Dios primero en todas tus ambiciones. La Biblia nos recuerda, Jesús nos recuerda que nuestra vida no consiste en la abundancia de cosas, ¿ok? Se nos dice que si andamos por los caminos del mundo, perderemos al Señor. Por eso necesitamos renovar nuestra mente. Y mira, la voluntad de Dios tiene menos que ver con conocer tu futuro que con entregarte a Dios en tu presente y confiarle las circunstancias de tu futuro. Repito, la voluntad de Dios tiene menos que ver con conocer tu futuro que con entregarte a Dios en el presente y confiarle los detalles de tu futuro. Si quieres conocer la voluntad de Dios y vivir en ello, necesitas saber a qué estás llamado. Necesitas entregarte por completo. La voluntad de Dios exige un corazón entregado. Ahora, definamos la voluntad de Dios. Y puede ser definida simplemente como el plan de Dios para ti en el universo para que cumpla su plan perfecto. Ahora veremos 3 aspectos de cómo obra Dios, su voluntad hoy, y analizaremos 3 áreas principales. Analizaremos su voluntad soberana, hablaremos brevemente de su voluntad moral porque es básicamente lo que Zach mencionó la semana pasada. No quiero volver a hablar de eso, pero lo abordaremos de nuevo. Y finalmente su voluntad personal para tu vida. Aquí es donde cuando hablamos de la voluntad de Dios nos interesan principalmente los detalles de nuestra vida,
pero no puedes vivir con sabiduría y su voluntad personal si no te sometes a su soberanía o si no eres obediente a su voluntad moral. Así que comencemos con cómo Dios obra, y esto es a través de su voluntad soberana. Dios tiene una voluntad soberana en general, tanto en todo como en tu vida. Ahora, la voluntad soberana de Dios a veces se denomina su voluntad secreta. A menos que Dios profetice los detalles, gran parte de esta voluntad soberana que constituye su plan general y sus planes futuros está oculta. Por ejemplo, no sabemos cuándo regresará Jesús, y Jesús nos dijo que ni lo intentemos porque nadie lo sabría. Podemos conocer las circunstancias de lo que habla el Apocalipsis, pero si alguien te diera una profecía ese día, solo acertaría si lo hiciera por accidente, ¿ok? El secreto de Dios lo planea a menudo. La gente pregunta, ¿por qué me pasó esto? Y a veces podemos pensar en el por qué y si Dios lo permitió. Otras veces podemos ver las circunstancias posteriores. He visto a gente fallecer repentinamente. Fue realmente trágico. La gente pregunta ¿por qué? Pero después del funeral y las semanas posteriores, muchas personas se convirtieron en Cristo. Decidimos que una de las razones por las que Dios llamó a esa persona a casa fue que eso traería más vida. Pero a menudo cuando se trata de situaciones difíciles, simplemente no lo sabemos. Lo sabremos en el cielo, pero no aquí. Y esos son los secretos de Dios, pero son parte de su voluntad soberana. Que algo malo sucedió no significa que Dios no tenga el control. No significa que no le interese. Simplemente porque no conocemos todos los detalles de su voluntad soberana. Al contrario, le interesamos mucho, nos conoce desde la eternidad y está muy presente en nuestra vida. Simplemente no lo sabemos. Eso es todo lo que significa. Dios es soberano, lo sepamos todo o no. Y si Él quiere que lo sepamos todo, eso no significa que Él sea soberano, significa que nosotros tenemos el control. Pero Él tiene el control. Eso significa que debemos confiarle diariamente en los detalles de nuestra vida, sabiendo y reconociendo que Dios es soberano. Él tiene el control total. Y cuando declaramos que Dios es soberano, declaramos que no lo somos. ¿Entiendes? No tenemos el control. ¿Quién necesita oír esto esta mañana? Tú no tienes el control. Yo no tengo el control. Ninguno de nosotros tiene el control en última instancia. Tenemos responsabilidades, tenemos tomar el control o responsabilizarnos de las cosas, pero en última instancia somos nosotros quienes no tenemos el control. No la tendrás cuando seas llamado a casa para estar ante el Señor. Hay muchas circunstancias en tu vida que te hacen pensar, vaya, qué casualidad. No, Dios tiene el control y nosotros no. Él es soberano. Reconocemos que no somos los dueños de nuestra vida y que cuando declaramos que Dios es soberano, hay algo más grande que la suma total de nuestros pensamientos y experiencias. El plan soberano de Dios no puede ser detenido ni lo será bajo ninguna circunstancia. Ahora, Él puede permitir algo con permisividad. ¿Alguna vez lo has pensado porque Dios no lo detendría? Bueno, eso significa gracia. Dios podría haber dicho, ¿sabes qué? Adán y Eva lo arruinaron, ok, se acabó esto. Pero en cambio dijo, voy a proveer un camino, y ese camino es Jesús. Jesús puede reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios hombre, Dios, totalmente hombre, quien tomó nuestro lugar, fue clavado en la cruz, venciendo el pecado y la muerte, cargando con todo nuestro pecado, y debido a eso, Él resucitó y es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Y por esa gracia, a veces nos permite como divagar. Y a veces, al desviarnos, aprenderemos cuánto necesitamos de Dios. Pero a veces en nuestro desvío, nuestro corazón se endurece. Siempre que desviamos, recuerda que te estás alejando de la protección de Dios para tu vida. Por eso es importante que reconozcamos la soberanía de Dios en nuestras vidas y en cada área de nuestra vida todo el tiempo. Y te daré un ejemplo. En el libro de Daniel tenemos el rey Nabucodonosor. Era un poderoso rey de Babilonia, muy orgulloso. Pensaba que nada era más poderoso que él. Miró a Babilonia y dijo, Babilonia, oh Babilonia, eres tan grande por mí. Tenía un siervo llamado Daniel que llegó a Babilonia durante el cautiverio. Era originario de Israel y lo llevaron a Babilonia.
Él era israelita, tenía ascendencia israelí, era judío y temeroso de Dios, y escuchaba a Dios proféticamente. Dios le dio un mensaje a Daniel que luego se lo transmitió a Nabucodonosor: si no reconoces a Dios, te enfermarás de la cabeza, te crearás un animal y comerás hierba durante 7 años. Esa es una profecía bastante interesante, ¿verdad? Así que Nabucodonosor pensó: qué interesante. Pero ¿sabes qué? Miren la gran Babilonia. Es mía. Yo. No hay nadie más grande que yo. Nada más grande que yo. Y justo cuando dijo esas palabras, Dios lo hirió en la mente. Pensó que era una vaca. Salió al patio y comió hierba durante 7 años. Tal como dijo la profecía. Era una forma de humillar a alguien que se creía superior a Dios. Cualquiera que se diga superior a Dios con el tiempo acaba siendo humillado gravemente. Finalmente, al cabo de los 7 años, Nabucodonosor recobró la conciencia. En Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y este es Nabucodonosor hablando. Y él hace lo que quiere con el ejército del cielo y los habitantes de la tierra. No hay nadie que puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Lo que Nabucodonosor está diciendo es que Dios tiene el control. No hay nada que pueda detener su mano. Y Nabucodonosor finalmente, después de 7 años, exclamó: nada podría detener los planes de Dios. Y de nuevo, quizás te preguntes: si Dios tiene el control, ¿por qué hay dificultades? Quizás le pides trabajo a Dios porque lo perdiste. Quizás perdiste a un ser querido, quizás recibiste un mal informe médico y le preguntas a Dios por qué. Como dije antes, cuando le preguntas a Dios por qué, está bien porque hablamos con Él, hablamos con Dios, pero siempre que preguntemos por qué, nunca olvidemos el qué. ¿Qué es esto? Y es que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo tan caído y malvado, y como dije, Dios pudo justificar eso hace mucho tiempo, y la única razón por la que no ha regresado se llama su gracia, para que más personas puedan reconciliarse con Él. Su demora, la demora de Dios en el juicio, es su gracia y bondad hacia nosotros. Así que tenemos que recordar el qué, porque a menudo, al observar las circunstancias de la vida, queremos criticar a Dios y decirle: estoy tan molesto por lo que está pasando. Puede que no te guste lo que está pasando. De hecho, si es malo, no debería gustarte. Pero cuando empezamos a ver a Dios como algo que es nuestra esperanza, como si Dios no fuera soberano, ni tuviera el control total, intentamos recuperar ese control y decimos: Dios, ya no te necesito, voy a hacer lo mío. Y empiezas a actuar como si este mundo fuera lo único que tienes. Y mira, si lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir porque necesitamos tenerlo grabado en la mente. Si pasan cosas malas, no es prueba de que Dios no tenga el control. Es prueba de que no tenemos el control y que vivimos en un mundo caído y que necesitamos acudir a aquel que tiene el control y lo entiende todo. ¿Lo entiendes? Podemos fácilmente cambiar ese guión y ponerlo en contra de Dios. Si te pasa esta mañana, te diré que cambies el guión. Si estás molesto con la vida, si estás molesto con Dios, y si te preguntas a Dios por qué lo necesitas más que nunca, porque Él es el quien puede sostenerte, darte esperanza y guiarte para superar las circunstancias que enfrentas ahora, porque tú no eres la suma total de tus circunstancias y la soberanía de Dios no es la suma total de tus circunstancias. La soberanía de Dios está por encima de todo y le necesitamos porque Él sí tiene el control. Y si huyes de Dios esta mañana por tus circunstancias, si huyes de Dios esta mañana porque te molesta que no haya hecho algo, quiero que sepas que puedes huir, pero no puedes escapar de Dios. Así que sin importar dónde te encuentres esta mañana, en la prosperidad, en la adversidad o en la espera de algo en Cristo, porque Él es soberano y sus promesas y planes son indetenibles, tenemos todo lo que necesitamos para superarlo. Tenemos todo lo que necesitamos para sostenernos en la situación por la que oramos. Y de hecho me encanta este versículo en Efesios capítulo 1 hablando de la soberanía de Dios. Leemos esto. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso: en Él también recibimos una herencia, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que obra todas las cosas según el designio de su voluntad. Tenemos una herencia completa en el Señor. Eso dice Efesios 1:11. ¿Sabías eso? No entendí lo que estamos viendo. Ojalá esto no me pasara. Oh Dios, no entiendo qué está pasando. Y si estás en Cristo, si has puesto tu fe y confianza solo en Cristo, tienes una
herencia. ¿Por qué? Porque cuando depositas tu fe y confianza en Jesús, eres adoptado. Eres considerado hijo o hija del Rey. Si eres hijo o hija, ¿verdad? Y tu Padre, Jesús murió en la cruz, resucitó, porque murió, resucitó, nos da una herencia. ¿Qué es esa herencia? La vida eterna. Una eternidad que eclipsará todo lo que consideramos maravilloso en esta tierra. La herencia, algo que no es de este mundo. Lo que tienes, lo que te sucedió, lo que te quitaron. Pasa lo que pasa, Cristo es tu herencia en cosas eternas. Cuando murió en la cruz y resucitó, cuando depositas tu fe y confianza en Él, recibes esa herencia. Sepan que no nos reservamos lo que no merecíamos por su gracia. Él se lo da gratuitamente. Observa la otra palabra, estamos predestinados. Puedes ver Efesios 1:11. Estamos predestinados. Y volvamos a ponerlo en pantalla. ¿Ok? Esto significa que cuando pones tu fe y confianza en Cristo, el Espíritu de Dios te permite decirle sí a Jesús. Él te quita las vendas de los ojos. Y quiero que entiendas esto. Cuando pones tu fe y confianza en Jesús, no es porque te parece buena idea. Es porque Dios ya estaba obrando. Él estaba obrando en tu corazón. Él estaba obrando para que pudieras ver. Por eso, cuando llegas a un lugar como este y escuchas la palabra de Dios, el Espíritu de Dios te golpea el corazón como un martillo neumático. Por eso se nos dice en las Escrituras, no resistan al Espíritu, porque nosotros lo resistimos. Quiero que sepan esto ahora mismo. Pueden perderse el mensaje que se está diciendo. El Espíritu Santo ya está obrando. Eso significa que no puedes decir, bueno, fui inteligente, puse mi confianza en Jesús. ¿Sabes qué? Simplemente porque Dios nos amó primero. Él comenzó a obrar en nuestro corazón y a quitarnos las vendas de los ojos que nos hacían sentir muertos. Y ahora podemos ver. No nos equivoquemos, aunque Dios ya obra en nuestros corazones antes de conocerlo. Aún tenemos la responsabilidad personal de depositar nuestra fe y confianza en Jesús. Esta es una enseñanza muy clara en las Escrituras. Dios obra a través de nuestra voluntad para cumplir la suya. Ahora, ¿cómo funciona esto? La soberanía de Dios, nuestro libre albedrío. ¿Y qué pasa? Te hará pensar, y sabes que no lo entiendo, pero cada vez que leemos las Escrituras es como, wow, me duele la cabeza. Y si servimos a un Dios infinito, todopoderoso y omnisciente, y si lo estudias, si llegas a conocerlo, te dolerá la cabeza, porque nuestro Dios es tan grande, nuestro Dios es tan asombroso, nuestro Dios es tan alucinante. Así que la soberanía de Dios obra en nuestra voluntad, y cualquiera que intente decirte que lo tiene todo resuelto, probablemente no sea así, porque los teólogos han debatido sobre todos los detalles durante miles de años. Pero como tenemos responsabilidad personal, eso significa que nunca se puede decir, bueno, es por la soberanía de Dios, Dios quería que pecara. ¿Ok? Romanos 6:1, pecaremos si la gracia de Dios crece aún más. En ninguna manera. La Escritura es muy clara. No. Eso significa que nunca puedes decir, bueno, el diablo me obligó a hacerlo, simplemente me tentó. Y yo dije, ok. Y no puedes decir que el diablo te obligó a hacerlo porque que te haya tentado. Tienes responsabilidad personal. Y no significa que tu suegra, tu suegro o tu amigo, ese mal amigo, me tentaron y me descarriaron y fue su culpa. Es responsabilidad personal. Cuando nos presentemos ante el Señor Dios Todopoderoso, no te quedarás ahí señalando a los demás. Eres responsable de las decisiones que tomaste en tu vida. Esto significa que si no estás en Cristo, porque no se trata de obras, sino de su gracia, lo cual implica un favor inmerecido, lo que significa que serás declarado culpable o inocente. Si quieres ser declarado inocente ante el Señor, necesitas depositar tu fe y confianza en Jesús. No se trata de obras. Somos personalmente responsables de depositar nuestra fe y confianza en Jesús y de vivir en obediencia a Él. Y como lo expresó un teólogo, nadie puede decir Dios me obligó a hacerlo, el diablo me obligó a hacerlo, mi suegra me obligó a hacerlo. La decisión de una persona constituye una causa real, produce efectos genuinos y conlleva una verdadera responsabilidad.
Dios es el determinante final, pero los humanos producen causas secundarias reales con sus decisiones y acciones que están dentro de la voluntad de Dios. Así que Dios es soberano, tiene el control total, sus planes no se detendrán, y para simplificarlo un poco, tenemos la alegría y el honor de unirnos a lo que Dios está haciendo. O podemos resistirnos y decir que no. Y verán, Dios tiene un plan. Sé que esto se dice todo el tiempo. Y sabes, la gente a veces malinterpreta ciertas cosas y las hace centradas en ti. Y no, quiero mantener esto centrado en Dios. Pero eso significa que Dios no es que no tenga un plan para ti. Dios sí tiene un plan para ti. De eso se trata la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Entonces, para mi vida, a menudo la gente se hace esas preguntas centrada en mí. Quiero saber sobre mi vida. Ok, vamos a darle la vuelta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Para que le des importancia. Hagamos de esto una pregunta centrada en Dios, porque el plan de Dios comienza contigo en la eternidad. Y lo vemos formado en el vientre de tu madre. El Salmo 139:16 dice: tus ojos me vieron cuando yo era informe. ¿Entendiste eso? Él nos vio antes de que existiéramos. Todos mis días fueron escritos en tu libro y planeados antes de que ninguno de ellos comenzara. Déjame leer esto. Todos mis días fueron escritos en tu libro y planeados. Dios sí tiene un plan para tu vida antes de que ninguno de ellos comenzara. Lo que significa esto, iglesia. No eres un momento de casualidad. No eres un accidente. Sé que probablemente la gente te ha dicho cosas a lo largo de tu vida que te han hecho dudar de tu valor, de que Dios pudiera usarte, o quizás que te han dicho cosas que has conservado en tu identidad durante años. Y quiero que sepas esto. No eres un incidente. No eres solo una actitud fortuita. Fuiste creado a propósito para su existencia, para su propósito. Y ahora necesitamos unirnos a Él en su plan. Y por lo tanto es nuestra responsabilidad confiar y entregarnos a Dios en su plan para nuestra vida. Él nos creó para que lo conociéramos. Y podemos ver su plan imparable en cómo vino a redimir el mundo para que podamos tener una relación correcta con Él. Y piensa en esto. Dios te formó en el vientre de tu madre. Él sabía que al nacer ibas a pecar. El pecado es rebelión, traición al carácter de Dios. Él lo sabía. Sin embargo, Dios, lleno de amor y misericordia, envió a Jesús a la cruz. Ahora Jesús va a la cruz. Mucha gente aplaudió cuando murió en la cruz, pensando que habían condenado a Jesús para siempre. De hecho, incluso a veces cuando ves las películas de Jesús, sientes la tragedia y la injusticia, ¿ok? Sientes la injusticia de por qué fue a la cruz. Pero nunca confundas esa sensación de que de alguna manera el plan de Dios se frustró. Ir a la cruz siempre fue su plan. Después de la caída. Él sabía que la humanidad caería cuando la creó. Él dijo, voy a crear algo y espero que no lo rompan. Sabía que emprenderían su propio negocio, lo que significa que incluso antes de crearnos sabía que tenía que ir a la cruz. Yo tenía que ir a la cruz, pero él tenía que elegir. Ese era su plan para reconciliarnos con él. La cruz no pudo derrocar a Jesús. Era el plan para reconciliarnos con Él. Así que no es que esto es algo aleatorio. Él es soberano y no te sorprenda esto. Él quiere y nos invita a participar en su plan. Y tiene cada detalle de su plan resuelto. Lo conoce desde el electrón hasta la inmensidad del universo. De hecho, Isaías nos dice que conoce todas las estrellas por su nombre y que ninguna falta. Dios no es aleatorio, es soberano y sus planes son detallados y por lo tanto podemos confiar en Romanos 8:28 en lo bueno, lo malo y lo feo de nuestra vida. Romanos 8:28 dice, sabemos que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados, y lo he dicho varias veces,
Y a menudo la gente cita este versículo y lo cita erróneamente. Dicen, todas las cosas ayudan para bien. Pero eso continúa para el bien de los que aman a Dios y son llamados conforme a su plan, sus propósitos. Así que debemos confiar que Él está en el control y obedecer su voluntad moral, ya sea que estemos en una situación difícil o en una situación terrible, y esto nos guía, así que no conoceremos todos los detalles de la voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios necesitamos entenderla, necesitamos confiar en ella, pase lo que pase, lo hayamos visto venir o no. Dios tiene el control en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, tiene el control en todos los aspectos positivos de tu vida. Y puede que no salga como deseas, y sí necesitas orar al Señor porque Dios colabora con nuestros pensamientos, con nuestra oración. Y debes entender que, como dicen las Escrituras, nuestra vida y nuestra mentalidad se desviarán si no nos conectamos con el Señor. Pero quiero que sepas, nunca hay un momento en que Dios no tenga el control. Eso no significa que sea indiferente, no. Él tiene el control total, Él te conoce completamente. De hecho, hay un catecismo antiguo de hace años, reformado, que incluso dice, ni un cabello de tu cabeza cae al suelo sin que Él lo sepa. ¿Ok? Él lo sabe todo. Y es muy interesante en tu vida. Ahora, la soberanía de Dios nos anima a creer que, pase lo que pase en la vida, podemos descansar y confiar en su control. Ahora, esto nos lleva a la segunda parte de la voluntad de Dios, su voluntad moral. ¿Ok? La voluntad soberana de Dios a menudo se oculta a menos que haya una palabra profética. Daniel le dio a Nabucodonosor una palabra profética y este es el plan de Dios, te vas a poner como una vaca. Y si Daniel no hubiera dado esa orden, eso le habría pasado a Nabucodonosor de todas formas. Pero Nabucodonosor no habría sabido por qué, así que Dios, bueno o menos que haya algo, así la Biblia lo menciona, quizás se nos ocultará hasta que estemos en el cielo, pero la voluntad moral de Dios es lo que nos rige, ¿verdad? Y esa voluntad de Dios es su voluntad moral. Y lo que ya nos reveló a través de su palabra. Muchas personas quieren saber la voluntad de Dios en la Biblia. Y sabes, si no estamos en la Biblia o solo escuchas la Biblia y quisieras escuchar la Biblia solamente cuando vengo el domingo, no es que conoces a Dios. Y si no lo conoces, ¿cómo puede orar? ¿Cómo puedes estar viviendo en su voluntad? Así que necesitas conocer su palabra. Algunos de ustedes llevan solo unas semanas en la iglesia y no conocen la palabra. Les animo a profundizar en ella. Algunos llevan muchos años en la iglesia y confían en cómo Dios actuó hace un par de años, o en leer la Biblia hace un par de años, y quiero que sepas que nuestra memoria es voluble. Necesitamos estar en la palabra de Dios a diario y por eso nos animamos a todos a profundizar en ella. Tenemos un plan de lectura en la aplicación bíblica de la ciudad de Kenosha. Puedes descargarla, haz clic en la Biblia, luego en el plan y accede al plan de lectura anual. Hay dos maneras de hacerlo. Primero, puedes ser exhaustivo y asegurarte de ponerte al día si te saltas un día y leer toda la Biblia en un año. O puedes ponerte al día en lo que sea. Porque esto es lo que escucho a menudo cuando retamos a la gente o desafiamos a la gente a leer la Biblia en un año. Se atrasan y dejan de leerla. No existe tal cosa como atrasarse con el Señor. ¿Ok? Necesitamos pasar tiempo con el Señor. Tengo razón. Pero voy a leerla después. Y sabes que esto es mucho. Ya no voy a leerla nada más. Así que te animo que la voluntad moral de Dios está en las Escrituras. La Escritura es infalible. Necesitamos, si queremos crecer en el Señor. Un problema igual o incluso peor es el de que quienes conocen la palabra y no la obedecen, no viven según ella ni la cumplen. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esa santificación se refiere a un crecimiento progresivo, asemejarse cada vez más a Jesús. Y la voluntad de Dios para tu vida es reflejar el carácter y la palabra que encontramos en la Escritura.
¿sí? Y hay que obedecerlo y ser usado por Él, amarlo con todo el corazón. No conoces a Dios si no lees su palabra. Si no... Es importante esa santificación, porque es para hacerse más y más a Cristo. Ahora, lo bueno de crecer es que la teología informa nuestra práctica, conocer la Biblia nos informa la vida. Sin embargo, a veces las personas saben cosas y no crecen. Por eso me preguntan, ¿cómo sabes si estás creciendo? Bueno, respondámoslos de forma sencilla. ¿Te pareces más a Jesús ahora que hace un año? Simplemente responde a esa pregunta en tu vida. Y sé que han sido salvos por quizás 5, 10, 15 años. Algunos de ustedes solo han conocido a Cristo por unas pocas semanas, pero este es el asunto. Para aquellos de ustedes que han estado en la iglesia por más de un año, se parecen más a Jesús ahora que el año pasado. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, primero que nada, no vamos a culpar a nadie, ¿ok? Si no lo usas, estás leyendo más la Biblia, estás hablando más con Dios, orando más, estás menos enojado, menos amargado, menos chismoso, y se están preocupando menos, estás compartiendo el evangelio, están invitando a la gente a la iglesia y la respuesta es, bueno, no sé. Y estás retrocediendo, de hecho esto es peligroso y ahora mismo nos dice, ¿cómo te atreves a retroceder? ¿Ok? No es eso en absoluto, es una invitación a decir, ¿sabes qué? Crezcamos. Porque a menudo, si tuvieras que registrar tu certificación, sería como algo, ¿no? Como, ¿sabes qué? Va y viene, pero la idea es esta. ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Te estás volviendo más como Cristo? Ahora, no es un momento de sentirte mal contigo mismo, ni de culpar a nadie. Es asumir la responsabilidad personal y decir, voy a crecer como Jesús y ahora vas a crecer como Él y empiezas a leer la palabra. A preocuparte por ello. Si estás lleno de amargura y chisme o simplemente eres negativo, deshazte de eso. No te estás volviendo más como Cristo, aferrándote a esas cosas. Entonces te parece más a Cristo que hace un año. Ahora, una advertencia. Mucha gente que se desvía usa el lenguaje espiritual para justificarlo. Y he visto esto desde hace casi 20 años y no puedo creerlo. Ya parezco viejo, pero algunos de ustedes que son mayores que yo prefieren el silencio. Bueno, pero esto es lo que veo. El lenguaje espiritual explica por qué no permanecen en Cristo. No crecen en Cristo, no se involucran en la comunidad espiritual de Cristo. Así que si excusas tu insinuación es una situación muy peligrosa. Excusas la amargura o mala actitud. Mucha gente que va a la deriva incluso dirá que disimulará su indecisión intentando demostrarte que la vida nunca ha sido mejor. Así que asume la responsabilidad de tu crecimiento para que dentro de un año, a mediados de enero del 2027, puedas decir, sí, soy más como Cristo. Ahora, todo esto no te salva, Cristo te salva a pesar de nuestras obras, pero su voluntad para tu vida mientras vivas es que crezcas para ser más como Él. Su voluntad es tu santificación. Efesios 5:15 dice, presten atención pues a cómo vivir, no como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo su tiempo porque los días son malos. Así que no sean necios si no entienden cuál es la voluntad del Señor. La ley moral de Dios refleja el carácter de Dios, plenamente revelado en la Biblia, lo que resulta en una obediencia transformada a diario. No estás creciendo si no estás en la palabra de Dios, así que adentrémonos en la palabra de Dios. Esto no es momento de complacerse. Dios siempre te tiende la mano, invitándote a crecer. Puede que hayas tenido un año difícil, puede que simplemente te hayas vuelto complaciente, quizás incluso el orgullo te haya dominado hasta el punto de creer que lo tienes todo resuelto. Y mira, este es el asunto, déjalo a un lado y camina con el Señor este año. Él quiere verte crecer, así que tenemos la voluntad moral de Dios. No estaremos a la voluntad de Dios por no prestar atención a lo que Él ha escrito en las Escrituras. Lo que nos lleva al último punto, y es la voluntad personal de Dios. Las particularidades de la vida. ¿Qué debería llamarse mi cónyuge? ¿Cómo debería? ¿Cuál debería ser la dirección de mi nueva casa? ¿Cuándo debería jubilarme? Todas estas son preguntas importantes. Por cierto, algunas pueden ser triviales, como el nombre o lo que sea, o la dirección, o cuándo debería jubilarse, o con qué tipo de persona debería casarse, ¿verdad? Estas son preguntas importantes.
estas son grandes inversiones para tu vida, pero quiero que sepas que no puedes actuar con sabiduría en estas cosas si no te sometes a la soberanía de Dios y no estás obedeciendo a la voluntad moral de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad personal de Dios para estas áreas y cómo la encuentras? ¿Y qué papel desempeña la sabiduría y el Espíritu Santo en estas cosas? Bueno, Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es, confiar en la soberanía de Dios. Conócelo en todos tus caminos. Lo sabemos por la voluntad moral de Dios y Él enderezará tus caminos. ¿Lo entendiste? Reconoce su soberanía, obedece a su palabra revelada y Él enderezará tus caminos. Confía en cualquier cosa que no sea el Señor. Será tu perdición. Caminarás en un círculo toda tu vida preguntándote por qué no puedes encontrar la victoria en esta área de tu vida. Confía en el Señor y Él te abrirá la puerta. Él cerrará la puerta o te hará esperar a que se abra en su momento perfecto. La cuestión está en los detalles de tu vida. Requiere que seas sabio mientras te sometes a su soberanía moral. Pero en esa sabiduría, confía en el Señor y Él te abrirá la puerta. Muchas veces sientes que Él no te abre, ¿verdad? Esa puerta. Sí. Eso parece más bien a alguien como Nabucodonosor. Dios es que hace ese paso, ¿verdad? Ahora, no se menciona explícitamente en las escrituras como la casa o cosas así, pero debemos buscar esa sabiduría. Y es Dios quien endereza el camino, así cuando nos enfrentamos a decisiones de la vida, ¿verdad? Y cuando vas a orar, Él te ayuda a ver las cosas con claridad, un poco más claras, al menos te ayuda a confiar en Él cuando no los ves. Yo todavía lo veo a Dios, pero confío. Todavía no lo veo a Dios, pero confío en que Él está obrando, porque es Dios quien endereza el camino. Así que quizás te ayuda a verlo con más claridad. A menudo cuando oro, me recuerda las escrituras, quizás te quita una carga que siempre estuvo ahí, pero la liberó de esa carga para que pudieras sentir lo que Dios está haciendo en tu corazón. Te trae cosas a la memoria para orar, soltarlas y entregárselas a Dios. Quizás el Espíritu Santo reorganice tus pensamientos para que veas las cosas solo de una manera que, si le pides a Dios que las vea, solo Él puede reorganizar tu mente de esa manera. Pero pase lo que pase, el Señor quiere que seamos sabios y lo honremos en todas nuestras decisiones y que sepamos que nunca podremos ser tan sabios que no necesitamos a Dios. Lo necesitamos todo el tiempo. Ahora, uno de los mayores errores que veo en quienes desean conocer los detalles de la vida para conocer a Dios es saber qué sucederá en mi futuro. A menudo veo personas que anhelan una señal. Dios, dame una señal. Si tengo que mudarme, Dios, a otra casa, que vea 3 carros rojos en la próxima hora. ¿Cuántos de ustedes han hecho esto? Simplemente ponen condiciones a su oración. Dios, lo haré si haces esto. Dios podría hacer eso porque es Dios, pero normalmente lo que pasa es que ves los 3 carros rojos. Se llama la falacia de la ilusión. Una vez que buscas algo, lo ves por todas partes. Esto pasa cuando compras un carro, lo ves por todas partes. Nunca había visto antes porque no lo buscabas, ¿verdad? No vi esa minivan, pero ahora los veo, son populares. No, simplemente nunca los viste, nunca prestaste atención. Esto puede pasar con números, palabras o símbolos. Una vez que los busques, los encontrarás. La ilusión de frecuencia no significa que el Señor esté hablando. De hecho, a menudo eso podría ser más propio de la nueva era que de Jesús. A menudo es poner palabras en la boca de Dios. Creemos que Dios nos guíe por su Espíritu, no al revés, donde le imponemos condiciones al Señor y decimos, dije que 3 carros eran Dios, lo estamos, ¿verdad? Va a pasar. ¿Sabes qué? Tú fuiste que hiciste esa señal, Dios. Y otro error al tomar decisiones es que la gente suele usar a Dios y la oración, que son maravillosas, pero la usan como excusa para hacer lo que quieren. Lenguaje espiritual: si tuviera $1 por cada mala decisión que la gente ha tomado desde que estoy en el ministerio, donde comienza la frase con que he pensado mucho y he orado mucho sobre esto. Y sabes que Dios me dijo esto y como, bueno, ¿qué me vas a decir? Y luego, a veces ha sido desastroso, ya sea para su matrimonio o si es solo por decisiones de vida. Y estoy como, ok,
¿Cómo que si Dios no está diciendo eso? Bueno, Él lo hizo y lo que termina pasando es cuando cargamos nuestras conversaciones sin pedir consejo, sin preguntar a nuestros mentores espirituales o pastores o personas que son las que no conocen. Muy bien, como cuando vamos a pedirle consejo, pero usamos el lenguaje cargado que tomé mi decisión porque Dios me lo dijo. ¿Qué le digo a la persona si me equivoco? No hagas eso, ¿de acuerdo? No hagas eso. No hay nada que puedas hacer. Lo voy a hacer insensato, sabio, lo que sea. Mejor no digas eso porque es un poco más honesto que tirar la carta de Dios. Ahora, Dios puede estar motivándote a actuar en cierta situación, a tomar cierta decisión, pero busca consejo. Dios te confirmará esas cosas. Dios quiere que busquemos consejos sabios y consejeros fieles. Lo vemos en las Escrituras. He usado esta historia varias veces y quiero que se me quede grabado en la mente. Quiero que se te quede grabada en la mente también. Ok, ahí tengo algunas cosas en la mente. Esa es una historia que nunca olvidaré. Estaba en una conferencia y una chica declaró que Dios le aceptaría en Moody. Ir al Instituto Bíblico Moody era muy difícil. Creo que solo unos 1.800 estudiantes pueden ir. Normalmente se postulan entre 3.000 y 4.000. Pero Dios le dijo que se mudara a Chicago, hizo todo y luego no entró. Estaba completamente devastada y completamente enojada porque Dios le mintió. Ahora, ¿le dijo Dios que fuera a esa universidad? ¿Le dijo Dios que iba a entrar en Moody en ese otoño? Probablemente no. Dios no miente. Ahora, quizás Dios en su soberanía, de hecho, Dios lo trajo a Chicago por alguna razón, pero no por la razón declarada por la que está enojada con Dios. Y sin embargo, ella tenía todas las señales, tenía la impresión de que era imposible que esto no fuera Dios. Pero no lo era, así que debemos ser cuidadosos con eso que llamamos subjetividad. Necesitamos pedirle sabiduría a Dios y confiar en que no conocemos el panorama completo. Y por cierto, hay una explicación bíblica al respecto en el libro de los Hechos, donde varias veces vieron a Pedro y Pablo y fueron guiados por el Espíritu Santo. Varias veces recibieron una visión y recibieron órdenes directas del Señor, pero creo que esos son los momentos más destacados. En la vida cotidiana tuvieron que usar su sabiduría y el otro día tuvieron que traerles memoria qué dijo Dios. De hecho, vemos un caso en el que tuvieron que usar sabiduría porque Dios no habló en esa situación. Y tiempo después Pablo le dijo que Bernabé volvamos a visitar a los creyentes en todos los pueblos donde predicamos la palabra del Señor y veamos cómo están. Bernabé quería llevarse a Juan, también llamado Marcos, pero Pablo no le pareció prudente llevarlo. Es una frase interesante, porque en otras partes de Hechos vemos que el Espíritu Santo los guió, el Espíritu Santo los cerró las puertas, el Espíritu Santo les habló, tuvieron una visión y aquí vemos a Pablo diciendo, no creo que sea prudente. Así que eso es a menudo lo que tenemos que hacer. Pedirle sabiduría a Dios. La experiencia normativa para un creyente es obedecer la palabra, confiar en el Señor y pedirle sabiduría al Espíritu de Dios mediante la oración. Y cuando Dios va más allá en nuestra vida, le agradecemos su bondad y su claridad. Pero cuando pensamos que tendremos una línea roja con el Señor y que siempre nos hablará así, no estamos diciendo la verdad. Porque la experiencia normativa normal de Dios es confiar en Él incluso en el silencio. Gracias a Dios tenemos su palabra para guiarnos incluso cuando pensamos que Dios está distante. Entonces, ¿cómo debemos buscar guía en los asuntos específicos de nuestra vida? Primero, tomemos notas. Esto no estará en la pantalla. Estos son extras. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ya mencionamos qué dice la Biblia al respecto. Si la Biblia habla de con quién deberías casarte, el tipo de persona que menciona, de cómo debes liderar en el matrimonio, cómo debes criar a tus hijos en el Señor correctamente. Por eso necesitamos ver un resumen de lo que dice la Biblia sobre lo que voy a decir. La Biblia dice que no debemos ser codiciosos, dice que no debemos tener ídolos en nuestra vida. Queremos este ascenso para seguirle el ritmo a nuestro amigo porque amamos el dinero. Tenemos que preguntarnos todas estas cosas. ¿Qué dice la Biblia al respecto? En segundo lugar, debemos analizar la situación. Necesitamos ser prudentes con la situación, ya sea médica, ofertas de trabajo, como administrar el dinero para la jubilación o políticos. Investiguen la información en fuentes confiables, hablen con personas que hayan estudiado el tema o tengan opiniones bien fundadas. Y por cierto, no me refiero a las influencers de Instagram, ¿ok? Dicen cosas nada que ver. Ellos pueden ganar dinero,
Te digo que en el ministerio durante los últimos 3 años he tenido que lidiar con más críticos de influencers de Instagram que influyen en la sociedad porque se lucran contigo promoviendo ideas novedosas. Y te digo que no tienen nada que ver con la realidad. Tenga cuidado con eso. En tercer lugar, la autorreflexión. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? Estudia los hechos. La autorreflexión. Pablo nos animó en Romanos 12:3 a no pensarnos más de lo que debemos. Por lo tanto, debemos reflejar nuestros motivos al tomar una decisión o al buscar lo que deseamos. No debemos reflejar lo que nuestro corazón desea, ya que éste se desvía fácilmente. Por lo tanto, debemos reflexionar sobre nosotros mismos y sobre lo que sucede en nuestro corazón. Otra forma de orientación para problemas específicos es el consejo de otros, amigos, líderes espirituales, personas presentes en tu vida, personas de carne y hueso que te conocen, que te apoyan personalmente y que pueden ayudarte personalmente. Y sí, los artículos, blogs, podcasts y libros pueden ser muy útiles, pero son solo una transmisión de información. La información se da en carne y hueso, por eso necesitamos personas que te conozcan personalmente, te guíen y te acompañen en tu camino por la vida. Y lo tenemos, gracias a Dios tenemos un excelente programa, mentoría. Si no lo tienes, puedes visitar nuestro sitio web o simplemente contactarnos. Nos encantaría conectarte con un mentor. Y en quinto lugar, una forma de recibir orientación es cambiar las circunstancias. Por ejemplo, vamos a hacer nuestra gira de la Iglesia Global City. Aquí dentro de poco, en febrero, veremos a nuestros socios. Uno de los lugares que pensábamos visitar era Finlandia. Pero Finlandia cerró. Y como la puerta estaba cerrada, me sentí decepcionado. Una puerta abierta de par en par se abrió en España. Y en esta puerta abierta de par en par de España hay una persona con influencia en varios países de Europa. Vemos lo que hizo Dios, ¿verdad? Cerró una puerta que creíamos se abrió a una mejor. Las circunstancias pueden guiarnos. El sexto es la conciencia y el Espíritu Santo. Es otra forma en que nos guían el sentido instintivo interno de lo que está bien o lo que está mal. Esto no significa que nuestra conciencia siempre tenga razón. Puede equivocarse a veces. Los sentimientos son solo sentimientos, como mencioné. Vivimos en una sociedad donde las vibraciones o los sentimientos místicos guían las decisiones de las personas. Como cristianos, sabemos que cuando tenemos una impresión en el corazón puede ser nuestra lasaña o el Espíritu Santo y por lo tanto debemos discernirlo. Y sí, el Espíritu Santo puede guiar. Recuerden, Él nos traerá el recuerdo de las Escrituras, Él puede validar situaciones, Él puede guiarnos. Y permítanme darles un ejemplo de cómo el Espíritu Santo puede guiar. Porque a menudo el Espíritu Santo puede guiar cuando la gente declara que esto es lo que Dios va a hacer y yo pienso, ok, esperemos y veamos. ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo está activo y te está impulsando? Muchas veces no lo sabrás hasta después de que haya sucedido. ¿Lo sabes? Por ejemplo, cuando era pastor de jóvenes, termina la noche, se suponía que íbamos a tener una gran noche de juegos y muchos de nuestros estudiantes iban a una heladería llamada Charles. Y me asaltó la idea de que necesitábamos orar. Y no sé si pueden quedarse a orar, chicos, pero no sé qué es esto, pero necesitamos orar, ¿ok? Puede que me equivoque. Entonces simplemente oramos, que hay de doloroso en orar más, pero siento que necesitamos orar. Puede que me equivoque. Quizás la mía se está volviendo loco. Pero mientras orábamos, a Charles le robaron y uno de nuestros estudiantes que estaba trabajando esa noche murió. A la mañana siguiente algunos estudiantes me dieron si no hubiera sido por esa oración, habíamos estado allí con nuestro amigo y le dije gracias al Espíritu de Dios. Si me hubiera equivocado simplemente habríamos orado, pero fíjense, estoy haciendo una declaración ahora mismo, el Espíritu Santo va a hacer esto. No tenía ni idea. No tenía ni idea de si tenía razón o no, pero les diré gracias a Dios cuando Él lo hace. La clave es que no se sabe con certeza. Fue muy fuerte y simplemente tuvimos que orar. Debemos prestar atención a los factores objetivos que informaron nuestra sabiduría y cualquier aspecto subjetivo debe ordenarse a la palabra objetiva de Dios. Y unas cosas más antes y terminemos. Les daré un resumen de cómo complicamos la voluntad de Dios. Tenemos la voluntad y la soberanía de Dios, tenemos su voluntad moral, tenemos su voluntad personal. Y ahora fíjate que no di nombres por el Espíritu Santo para que los solteros se casen ni direcciones para que se muden. Eso no era el propósito de este mensaje. Se trata de que tomes decisiones sabias.
confíes en el soberano de Dios y seas obediente a su voluntad moral y sepas que Él está presente en tu vida. Así que más vale que ores, más vale que estés dispuesto a rendirte al Señor Dios, al Espíritu de Dios en tu vida, pero aquí hay maneras en que la voluntad de Dios, que aquí está la manera en que puedas perder la voluntad de Dios por falta de soberanía. Primero es sobre espiritualizar tu situación. Y hablamos de eso, no sobre espiritualices tu situación. Y segundo, piensas en ella más de lo que oras, no estarás en la voluntad de Dios si tu vida de oración es mala, ¿ok? Número 3, ¿crees que Dios no quiere usarte? Estás llamado a su misión. Y número 4, ¿crees que la voluntad de Dios es servirle más a ti o servirle más a Él? Es algo que Él ya está haciendo. Y también, número 5, no te metas en áreas donde no puedes tener un sesgo de confirmación. Número 6, no sometas tu voluntad a su plan. Eso es importante, ¿verdad? Número 7, usas en el lenguaje que suena espiritual para decirle no a Dios. Y mira, la voluntad de Dios, si quieres, no se detendrá, pero la voluntad de Dios para tu vida es que te unas a Él. ¿Cómo? Con un corazón rendido. ¿Dónde necesitas rendir la voluntad moral a Dios? ¿Dónde necesitas confiar en la voluntad soberana de Dios? ¿Y cómo puedes unirte a lo que Dios está haciendo ahora? Padre, oramos por esta iglesia ahora, para que seamos personas que confían en ti como Señor, como líder, como quien tiene el control y como soberano de todas las cosas. Te damos gracias por tu soberanía. Te agradecemos que demostraste tu amor, que quisiste compartir tu bondad con nosotros, la humanidad. Padre, te pido que nos sometamos a tu voluntad moral para nuestra vida, tal como se encuentra en las Escrituras. Que seamos personas de la palabra, Señor. Te pido que seamos una iglesia que lea la Biblia juntos, como nunca antes. Te pido hoy que anhelemos tu palabra, que no sea nuestra voluntad sino la tuya. Y Padre, te pido por los detalles de la vida que quieres que afrontemos con sabiduría. Así que Padre, te pido por el trabajo, por el hogar, por la relación, por los hijos, por cuando yo me jubile algún día, por lo que sea que, Señor, no te ignoremos en esa decisión, sino que te demos el mayor honor y gloria. Es porque te buscamos y buscamos personas también que te conocen, y lo más importante es que obedecemos tu palabra. Ayúdanos a ser personas de tu palabra que confían plenamente en ti mediante la oración y que sean sensibles a tu Espíritu Santo. Que vivamos en tu voluntad hoy y ahora. Y mientras continuamos orando, quiero que le pidas a Dios que seas una persona entregada, que necesitas entregar. Y mientras hablas con el Señor sobre eso, quiero hablar con cualquiera en esta sala ahora mismo. Si no se ha entregado tu vida a Jesús, si nunca le has pedido que sea tu Salvador, recuerda que eres personalmente responsable, nadie más. ¿Le has pedido personalmente a Jesucristo que sea tu Salvador? Si no, simplemente hazlo. Ahora es tu momento. ¿Y cómo lo recibes? Reconociéndolo como tu Salvador, reconociéndolo como tu Salvador y Señor. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque todos los que claman en el nombre del Señor serán salvos. Simplemente háblale ahora mismo y dile: Señor Jesús, pongo toda mi fe y confianza solo en ti. Moriste por mis pecados, tomaste mi lugar. No puedo darte nada por buenas obras. Te necesito. Creo que resucitaste y quiero recibir ese perdón. ¿Te entregarás a Él ahora mismo? Si ese es tu caso, estás listo para depositar tu fe y confianza solo en Él, con la cabeza agacha y los ojos cerrados. Si ese es tu caso, simplemente levantamos la mano ahora mismo y decimos: sí, hoy es el día. Quiero depositar mi fe y confianza en Jesús. Quiero rendirme a Él. Gracias, Señor Jesús. Te agradezco por este espacio lleno de entrega que está ocurriendo ahora. Señor, te pido que al buscar tu voluntad seamos obedientes y elevemos por encima por todas las cosas el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy en la ciudad de Kenosha.
Es un verdadero honor para nosotros ser una pequeña parte de todo lo que Dios está haciendo y a través de tu vida. Y nos encantaría acompañarte en ese camino. Si te convertiste al cristianismo, hoy tu siguiente paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe a Jesús como símbolo de pasar de tu antigua vida a una nueva. Si deseas registrarte o saber más sobre el bautismo, solo tienes que visitar kenosha.church/events. Además, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como nuevo cristiano, solo tienes que visitar kenosha.church/nextsteps. Allí podrás ver nuestra breve serie de próximos episodios que te enseñará lo que significa seguir a Jesús, el bautismo y cómo crecer en tu fe a partir de ahora. ¿Vives cerca de Kenosha, Wisconsin o viajarás cerca de la zona? Queremos verte en persona en la iglesia de Ciudad de Kenosha los domingos a las 9 y a las 11. Serás bendecido por la comunidad y la conexión que encontrarás con otros seguidores de Jesús que viven experiencias similares. Una vez más, gracias por acompañarnos hoy. El ministerio y la vida se desarrollan en el contexto de las relaciones. Nuestro objetivo es brindarte muchas oportunidades para conectarte con una iglesia que los ama a ustedes y a su familia a través del Evangelio de Jesús y el Espíritu Santo. Para mantenerte al día con todo lo relacionado a la ciudad de Kenosha, descarga la aplicación móvil y síganos en redes sociales.